Bueno, estamos acá en el Instituto Superior de Formación Docente número 84, reunidos con el profesor Santiago Díaz, docente de cuarto año de la carrera. ¿En qué momento comenzó a notar el deterioro del Centro de Educación Física número 1? ¿Y cuáles fueron los primeros indicios que se dieron en ese momento en que estabas dentro de la carrera? Bueno, yo ingreso en la carrera en 2012, en junio del 2012, que inmediatamente después de las vacaciones empezó a hacer, si mal no recuerdo, hubo una gran movida de asamblearia, sobre todo, de reuniones, porque se habían desprendido techos a causa del desecho de las palomas, y hubo un gran impacto en eso, porque se desprendió todo el techo. Yo me acuerdo que en esa época creo que era, si mal no me recuerdo, el espacio de yoga, que es, ¿Tatami? y era el tatami, que es donde ahora están las aulas 1, 2, 3 y 4. Y bueno, toda esa zona se había desprendido mucho. Lo interesante de ese proceso para mí fue, creo que hubo una gran convocatoria. Recuerdo esas asambleas multitudinarias en el gimnasio 1, donde había 300, 400 personas, mucha gente, todos tratando de armar algo, y para poder presentar un reclamo donde el Estado se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, ¿no? Que específicamente que es la condición edilicia y la habitabilidad del espacio para poder desarrollar las actividades educativas. Un poco creo que sigue siendo el reclamo que hoy estamos teniendo. El reclamo cotidiano pasa mucho por las condiciones mínimas de habitabilidad, que no las tenemos. De hecho, hace poco también se volvió a desprender el techo, y bueno, insistentemente esto sucede. Sí. En ese momento específico, ¿quiénes y cómo plantearon los daños del lugar y cómo se manifestaron para las autoridades que se tienen que hacer cargo de...? Sí, en su momento creo que lo más impactante de todo eso, creo, lo más inmediato fue generar una especie de punteo de todo lo necesario para arreglar. Se armó una carta, se armó una nota, se presentaron las autoridades del momento, pero creo que hubo una intervención de un grupo de estudiantes para mí muy importante, que fue en su momento el gobernador Scioli, si mal no recuerdo, vino, creo que estuvo en la base naval o en el puerto, no recuerdo bien, pero hubo un grupo de estudiantes, algunos en ese momento que formaron y formaban parte, y después formaron parte del centro de estudiantes, de lo que hoy se puede decir colectivo estudiantil, y que intervinieron de manera muy oportuna en cuanto a que lo fueron a increpar a las autoridades, y eso me parece que dio un vuelco muy importante para lo que después fue el pasaje al estadio Minela o el polideportivo, para que pudieran arreglar todo esto. O sea, quiero revalorizar muchísimo la actitud de los estudiantes en ese momento, que fueron a intervenir. Pudieron ser escuchados. Sí, en ese punto sí. Una de las preguntas. ¿Y cuáles fueron las primeras medidas tomadas y se llegó a una solución? Sí, eso llevó creo que un par de años, porque nosotros fuimos en el 2013, volvimos acá, si mal no recuerdo, en 2016, fueron 3 años, que llevó el proceso de primero de traslado, con todo lo que eso implicaba. Tuvimos los primeros meses cursando acá, del 2013, y con las condiciones mínimas también, pues yo daba clase en un aula armada con cartón, digamos, por decirlo de algún modo, donde no se podía hablar tampoco porque se traspasaba todo, donde hoy es el gimnasio 1. Y llevar allá el espacio, que la recepción en el Minela en general fue buena, o sea, y creo que también fue muy buena recepción en los estudiantes, tener la disponibilidad de los espacios deportivos cerca, creo que eso también fue muy valorizado. La dificultad que tenía ahí era la distancia, y bueno, ese era otro problema. Los accesos. Los accesos, sí, eso es importante, y sobre todo el tema de la seguridad, que allá hubo varios impactos fuertes contra el tránsito y la cuestión de la seguridad, pero después una vez que uno estaba ahí, se respiraba un lindo aire. Sí. ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo y quiénes ayudaron para todo lo que fue el traspaso? El traslado,
En principio, bueno, fue casi, yo diría, toda la comunidad. Ahí no hubo mucha distinción, estuvieron los directivos de su momento, auxiliares, estudiantes, algunos graduados que andaban dando vueltas que también se sumaron. Creo que en eso me parece que fueron tanto el traslado hacia allá como la vuelta. De hecho, yo tengo registro fotográfico de la vuelta, sobre todo, de estar paseando muchos en un camión enorme con todo el mobiliario y tomando mates, y creo que fue una gran movida comunitaria. Me pareció que eso también fue importante. En base a lo que fue los costos de traslado y todo eso, fue más algo colectivo que... Sí, yo la verdad que los costos que quisieron movilizar eso, me imagino que debe haber sido Cooperadora. Cooperadora siempre funcionó hasta no hace poco, porque ahora creo que hay, estos últimos año y pico, hubo un gran bloqueo de lo que es Cooperadora. Pero hasta ese momento la Cooperadora funcionaba bastante bien, y me imagino que los fondos han salido de ahí para el traslado y eso, ¿no? Sí, esa era creo que la pregunta. Sí. De parte de lo que fue el EMDER, ¿cómo los recibieron y cómo se sintieron por ahí? Sí, esa... más o menos lo que habías dicho. Lo que había comentado, que insisto, me parece que fue importante, porque como a todo, cuando uno se va de su casa y llega a otro espacio, la bienvenida y la recepción es importante, y en el EMDER eso sucedió. Hubo buena recepción. ¿Y el tiempo que permanecieron en el instituto? Allá yo creo que fueron 3 años, si mal no recuerdo, porque nos fuimos para allá en abril, mayo, y nos volvimos en abril, mayo. Sí, imaginé que fueron 3 años, 2013, 14, 15, 16, casi 4 años. Sí, todo el 13, 14, 15 y parte del 16. Sí. Bien, más o menos queda claro lo que fue la estadía allá, y más haciendo hincapié en lo que fue el regreso, cómo fue, y sí, fue un poco... movida, ¿se fue similar como la ida o la vuelta? Yo creo que el regreso tuvo otra impronta afectiva que me parece que no la tuvo tanto la ida, porque volver implicó también, recuerdo en ese momento la directora a cargo del instituto, había una presencia mucho de la afectividad que tiene el edificio con respecto a la historia de la carrera de educación física, del instituto en sí, pese a que el instituto se haya movido también en el tiempo, pero que la identidad del Instituto 84 está ligada al espacio del edificio del CEF, y eso me pareció que también impactó mucho en la relación de qué significa la vuelta, ¿no? Volver a nuestro espacio, se decía mucho en esa época. Recuerdo que circulaba mucho entre docentes y estudiantes también, que habían estado acá y que se habían desterrado en un tiempo hasta... Como volver a casa. Qué bueno, volver y verlo pintado y verlo arreglado. Después nos dimos cuenta que eso fue también parte de una pintada, lavada de cara, porque inmediatamente empezaron a ver cómo están ahora, ¿no? La humedad, que se caen los techos y demás, sí, me voy a tomar más. Y demás. O sea que fue una lavada de cara, pero sí la sensación de cuando volvimos de verlo de otra manera fue linda. Bueno, lo que estamos tratando de poner la idea era que sí fue y es para mí importante en ese proceso de cambio, que creo que sí cambiaron mucho en el traslado, la importancia de la presencia estudiantil como un colectivo fuerte. Por eso lo interesante de poder pensar que este espacio en el que estamos es un logro de la lucha estudiantil, la importancia de la presencia y la visibilidad de los estudiantes dentro del instituto. Por eso es necesario también que ahí sí, desde las autoridades, de los directivos, den cuenta de la importancia que tiene la voz estudiantil al interior de la conformación de una comunidad educativa, que me parece clave esa intervención, porque sí fueron los estudiantes aquellos que fueron a enfrentar a las autoridades provinciales para que este instituto tenga el instituto que tiene hoy, y pese a eso tenemos que seguir en esa línea, digamos, generar esta relación potente desde las bases, y eso me parece que es muy importante. Por eso reivindico el espacio como un espacio que es de los estudiantes, o les estudiantes, para ser más preciso, y que es necesario evitarlo, porque la visibilidad ahí lo que genera, en principio, es el derecho a poder ser parte de una comunidad.